Tómense este video de forma muy deportiva y sin creerme nada, porque hoy les contaré un tema bastante profundo y que puede chocar mucho con las creencias que nos han expuesto durante toda la vida. Muchas personas creen erróneamente que el ser humano está en la punta de la escala evolutiva, escala en la cual podemos ver que las plantas se alimentan de los minerales de la tierra, vemos que hay animales que se alimentan de estas plantas y después está el ser humano que se alimenta de todo lo demás. Pero, ¿quién se alimentaría del ser humano? Aparentemente nadie. Sin embargo, desde antiguas culturas siempre se ha hablado de entidades malignas que están al acecho de la especie humana. En la cultura occidental los conocemos como demonios o arcontes. En la cultura hindú son los jinas. En la cultura árabe son los dijin. En la cultura japonesa son los kappa, y así podríamos continuar hasta el infinito. Es como si nuestros antepasados hubieran descubierto o entrado en contacto con algo que se mantiene oculto, pero que se alimenta del ser humano. En la actualidad los conocemos simplemente como larvas astrales o larvas energéticas. Pero, ¿por qué llevan ese nombre? Bueno, es muy simple. Se dice que las larvas astrales se aprovechan de la energía vital del ser humano, absorbiendo la energía del miedo, la frustración, la tristeza, la ira, la envidia, la lujuria y un sinfín de emociones de baja vibración. Los parásitos astrales o larvas energéticas, también mal llamados entes o demonios, son fragmentos astrales y etéricos que se adhieren al cuerpo por distintos canales, alimentándose de nuestras energías. Por ejemplo, cuando nos encontramos con baja energía o bajo nivel de vibración, somos más vulnerables a estar alimentando a uno de estos entes. Ahora, ¿por qué se alimentan de las bajas energías? Porque es como elegir qué comer. Puedes elegir comer comida sana o comida chatarra. Obviamente, la mayoría de las personas va a elegir comer comida chatarra. Y así mismo ocurre con estos entes, ya que la energía de luz y de las altas vibraciones, para usar una analogía que me entiendan, sería como comer comida saludable, vegetales, frutas y agua, y eso no les gusta mucho. Estos parásitos, según las antiguas culturas, pueden ser causantes de muchas enfermedades, y debemos recordar que entre el 70 y el 80% de las enfermedades son autoinmunes, o sea, nos las generamos nosotros mismos con el estrés, con las bajas vibraciones, con el pesimismo, con la negatividad, con los chismes, con la quejadera constante, con las discusiones, con la apatía, con la procrastinación y así toda una larga lista de cosas que nos generan malestares sin que nos demos cuenta, y estos malestares generan una energía que sirve a estos entes. Pero ojo, que tampoco se trata de alimentar el miedo. La verdad es que no es frecuente tener larvas astrales, aunque hay casos en los que una persona puede tener muchos de estos entes. Usaré una analogía ahora que estoy pensando que seguramente muchas personas entenderán, ya que vieron la película que usaré de ejemplo. Los que vieron Harry Potter, ¿recuerdan cuando a Harry lo atacaban los dementores? Que eran criaturas sin alma y sin sentimientos. ¿Qué le pasaba a Harry cuando lo atacaban? En cada ataque, lo que hacían los dementores era que le robaban los buenos recuerdos, los buenos momentos de su pasado, y le dejaban solo los malos momentos dentro de él. De verdad que ese ejemplo me parece bastante claro para explicar lo que es una larva astral. Algo así es lo que le ocurre al ser humano. Debemos observar nuestros patrones negativos, no evitarlos, no esquivarlos, sino observarlos. Los errores recurrentes, las emociones que se quedan de forma permanente y nos dejan con bajo ánimo, nos quitan las energías, nos bajan el autoestima, hasta las ganas de vivir,
porque con eso estamos alimentando una energía y haciéndola crecer, y obviamente no nos va a servir a nosotros, le va a servir de sustento a esta entidad que nos está parasitando. Ahora la pregunta es, si no los podemos ver, ¿dónde se alojan? Teniendo en consideración que las personas que verán este video son de mente abierta, imagino que manejarán la posibilidad de que cada ser humano es mucho más que el cuerpo físico y sabrá que contamos con un cuerpo etérico y con un cuerpo astral. Y es en esos cuerpos donde se alojan, es de esos cuerpos de donde extraen las energías, donde se pegan como si fuesen garrapatas que no podemos matar desde el plano material o físico. Ahora, tal vez algunas personas se preguntarán, ¿cómo detecto si tengo un parásito o una larva astral? Bueno, si estás en entornos donde hay muchas discusiones, en entornos donde hay muchas peleas, donde nadie hace una autocrítica, donde nadie reflexiona para mejorar, sino que todo es conflicto y separación, entonces ahí algo se está alimentando de esa energía que emana el entorno y provoca eso en las personas del hogar o del lugar para alimentarse y que esa sea su fuente de sustento energético. Si estás en constante miedo, desconfianza y dudas sobre ti mismo, puede que tengas algo cerca alimentándose de esa energía. Los vicios, por ejemplo, son una puerta abierta a las bajas vibraciones. Y eso es el paraíso de las larvas astrales. Es como estar en Disney World. La energía del alcohólico está alimentando un ente. La energía del drogadicto está alimentando un ente. La energía de quien anda en prostíbulos o rodeado de personas que son problemáticas o que andan haciendo daño, están alimentando un ente. Pensar constantemente en nuestros dramas del pasado, cuando no perdonamos nuestro pasado, cuando no lo sanamos, cuando juzgamos y señalamos a los demás con desprecio, estamos alimentando un ente. Cuando nos dejamos llevar por emociones pasajeras, por ejemplo, nos agarra la rabia, reaccionamos de cierta forma en determinada situación y después, cuando estamos más fríos y calmados y tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que pasó, que podemos pensar con más claridad, hay personas que dicen, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿O por qué dije tal cosa? ¿O ese no era yo? Y claro que no eras tú. Era una entidad usándote como vehículo biológico para alimentarse de tus energías sutiles. Ojo, recuerden tomarse esta información de forma muy deportiva, sin creerme absolutamente nada. Compruébenlo y siéntanlo ustedes mismos. Y debemos tener en cuenta que al hablar de energía no estamos hablando de algo imaginario, ya que la ciencia incluso puede demostrar y ya demostró que podemos ver las energías que nos componen y que componen a cada ser humano a través de la cámara Kirlian, ya que por medio de ella se observan los distintos tipos de chakras, su ubicación y cuánta cantidad tenemos de cada energía, cuál está baja y cuál está con buena salud, por decirlo de alguna forma. ¿Te habías puesto a pensar alguna vez si alguna especie superior en capacidad, pero inferior en energía, se podría alimentar de la esencia del ser humano? Podría ser muy atrevido a afirmarlo. Lo llamativo es que todas las antiguas culturas hacen referencia a este tipo de entes que pervierten, dañan y esclavizan a la humanidad. Pero bueno, ya tendremos tiempo para profundizar más en eso. Hasta aquí les dejo este tema para que lo analicen. Así que nada, hasta acá ha llegado el video de hoy. Recuerda darle like, suscribirte al canal, dejar tu comentario aquí abajo y nada, nos vemos muy pronto. Chao, chao.